Amigos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Los saluda Dante Ríos Tambini y agradecidos pues por permitirnos entrar a vuestros hogares y compartir con nosotros nuestro programa. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos trató de aplicar una nueva arma para enfrentar a aquella Unión Soviética. En el año 2017 aproximadamente, la CIA desclasificó una serie de informaciones que revelaban experimentos que estuvo haciendo Rusia, Estados Unidos y Europa sobre habilidades telequinésicas. Esto realmente para aquella época era pues algo que recién estaba en pañales, pero podría resultar que hoy en día esto ya esté más practicado, más sofisticado, existan realmente seres con capacidades psíquicas capaces de poder enfrentar en una guerra, porque estos archivos que afirmaba la CIA nos ha hecho pensar muchísimo referente a que aquellos amigos de la conspiración que decían y hablaban que Estados Unidos estaba preparando gente con habilidades psíquicas, pero para aplicarlo a la guerra, para combates específicamente. Y eso, pues, en ese momento creíamos que los amigos de la conspiración estaban medio locos, ¿no? Que estaban hablando en el aire sin ninguna base de fundamento. Pero resulta que cuando ya la CIA desclasifica todos estos archivos, dicen, ah carambas, entonces sí se estuvo haciendo esos experimentos en Estados Unidos, Rusia y parte de Europa, y más aún en la Guerra Fría, ¿no? Para preparar en buena cuenta a soldados con altas capacidades psíquicas. Resulta que los rusos han sacado una publicación en una revista, han publicado lo siguiente, y es por el Ministerio de Defensa rusa del mes de febrero del 2019, la revista llamada Armeysky Sbornik, que significa colección del Estado. Hay un curioso artículo acá titulado Super Soldado para la Guerra del Futuro, escrito por el coronel Nikola Poroskov. Ahora, ¿quién es este sujeto, Nikola Poroskov? Es investigador principal de la revista militar Herald of Krasnaya Zvezda, veterano de combate, y fue galardonado con la medalla de honor por los servicios a la patria. Miren, este caballero ha hecho ha habido una publicación donde este caballero habla claramente sobre lo que de estos soldados psíquicos rusos, que están preparándolos para el combate. Ahora, él dice que estos psíquicos, estos soldados, están preparados para lo siguiente, fíjense ustedes, para tratar a soldados heridos en campo de batalla, para encontrar armas ocultas, hackear ordenadores, interceptar señales de radio, interrogar a los enemigos telepáticamente o mandar órdenes a los delfines en sus mentes. Ahora, según los resultados, las pruebas con estos psíquicos fueron todo un éxito, no ha habido error alguno. Pero miren, esto está documentado ya y está siendo declarado abiertamente por el gobierno ruso. Ahora, entonces, estamos pensando ahora las siguientes guerras, ¿cómo van a ser? Van a haber elementos psíquicos. Yo me acuerdo que durante la invasión de Kuwait, cuando el ejército norteamericano enfrentó al ejército iraquí, que era un ejército invencible prácticamente, porque este ejército había practicado alrededor de 30 años una guerrita con Irán, y en esa guerrita se fueron puliendo armamentos, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se volvía casi invencible, y Estados Unidos no sabía por dónde agarrarlo.
Pero ahí según lo que cuentan algunos investigadores y amigos de la conspiración, vamos a agarrarlos a estos amigos de la conspiración de nuevo, que a veces supuestamente hablan cosas que están en el aire, no pisan realmente el suelo de la Tierra, pero ya estamos viendo que la CIA ya desclasificó y le da la razón a los amigos de la conspiración. Bueno, ellos dicen lo siguiente, que en esa batalla que enfrentó el gobierno, el ejército norteamericano contra Irak, que ahí es donde el ejército iraquí se rindió, no dispararon ni una bala. Unos hombres que estaban hechos para morir, morder una granada y reventar ellos solos, aunque sea. Hombres hechos para la guerra, gente que nació en la guerra y murió en la guerra. Y se rindieron, sin más ni más se rindieron. Entonces, cuentan estos amigos de la conspiración que ahí el gobierno norteamericano usó ondas de baja frecuencia. Llevaron unos camiones grandísimos y estos camiones los pusieron frente al ejército iraquí que estaba al otro lado y le comenzaron a mandar ondas de alta frecuencia para que esas son. ¿Por qué? Porque estas ondas de baja frecuencia penetran en la mente humana y te pueden manipular. Y ellos utilizaron, según datos que existen, que utilizaron ondas de baja frecuencia para ponerles en el cerebro a los soldados iraquíes que se rindieran. Y, oh maravilla, se rindieron, sin disparar una bala. Eso fue algo sorprendente. Entonces ya usan tecnología. En aquel entonces, en la tormenta del desierto, se llamó el ataque a Irak, en la zona de Kuwait, se llamó tormenta del desierto, y ahí los soldados norteamericanos practicaron y llevaron a cabo, ejecutaron y realizaron de una manera total y rotunda las ondas de baja frecuencia, pero con tecnología. Ahora, estos soldados rusos están preparados psíquicamente, o sea, son personas que han sido preparadas especialmente con cierto potencial que tenemos todos los seres humanos, pero cada cual en su rubro, y les han logrado desarrollar esos potenciales para comunicarse con delfines, para poder entrar en un lugar donde, fíjense, explican ellos que estas personas son capaces de que han puesto cartas dentro de una caja fuerte y le han echado la clave a la caja fuerte y los han sentado a algunos de estos soldados psíquicos y le han dicho, ¿sabes qué? ¿Puedes leerme la carta que hay adentro? Y oh maravilla, estos soldados psíquicos la han leído las cartas adentro. Inclusive explica este señor del gobierno ruso, Nikolai Poroskov, explica de que dentro de la caja fuerte pusieron cartas en otros idiomas. Esto es lo que a mí me sorprendió mucho, en otros idiomas. Y los soldados, hablando el ruso nomás, nada más que su idioma, lograron leer adentro de la caja fuerte las cartas a pie puntilla. Esto es algo extraordinario. Bueno, nosotros en algún momento hemos pasado algunos videos donde unas niñas en la India, unas criaturas de 7, 8, 5 años, hacen eso. Les ponen escriben un papel, lo meten en un sobre, en una carta y le dicen, a ver, léeme lo que hay adentro. Y la niña le ponen vendas, la vendan totalmente y la niña lee perfectamente lo que hay dentro de esa carta. Quiere decir esto, que los seres humanos tenemos un potencial grandísimo que no lo explotamos, pero tanto Rusia como Estados Unidos probablemente que no lo manifiestan abiertamente, pero Rusia ya está practicando la capacidad psíquica, pero para la guerra, para ir a la guerra. Entonces, señores, ahora ya no solamente se enfrenta a un ejército con alta tecnología armamentista, sino ahora se va a enfrentar a ejércitos con tecnología psíquica, por llamarle de alguna manera, ¿no? Ellos pueden leer documentos en el interior de objetos cerrados, pueden leerte el cerebro, pueden manipular tu cerebro y hacerte hacer lo que ellos quieran que tú hagas. Fíjense, el poder de la mente, cómo es tan poderoso y que ahora está saltando gracias a este señor Poroskov. Y además él dice que
Ellos pueden comunicarse con los delfines telepáticamente, pueden ordenarle a los delfines y comunicarse con ellos telepáticamente. O sea, los océanos también ya están manejados por soldados psíquicos. Ahora, le preguntan al señor Poroskov, le dicen, bueno, ¿y esto lo han probado en algún sitio? Y ellos dicen que en el enfrentamiento que tuvieron en Chechena, desplegaron y actuaron con interrogadores psíquicos. O sea, ya lo han practicado con sus soldados psíquicos en Chechena y con Afganistán también dicen. Entonces, simple y llanamente ahora lo están afinando para que cualquier guerra que pueda tener Rusia con algún país, cualquier país del planeta, pues, ojo, van a tener un paso adelante que el resto, porque ellos ya no solamente van a atacar con tecnología, que la tienen tecnología de punta, sino aparte de eso van a tener soldados con alta preparación psíquica. Miren, no solamente este caballero militar habla sobre esta situación, además tenemos por ejemplo, a Anatoly Matvichuk, que es jefe de la revista Soldiers of Russia, y habló con RBC, una emisora, y dijo que el programa de entrenamiento paranormal es muy real. O sea que acá no estamos hablando ya de que están lanzándolo por gusto, a ver qué pasa, a ver cómo responden, pero ya es una realidad, ¿no? Ahora, esto de la parapsicología de combate fue desarrollado en gran parte en los periodos de 1960 y 1980. La técnica fue desarrollada por la Academia Soviética de Ciencias. Un grupo de especialistas trabajó bajo la dirección del mayor de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética. Les vuelvo a repetir, ya lo probaron en Afganistán y en Vietnam también dice. Entonces, esto ya está muy adelante y simple y llanamente ahora los gobiernos del planeta van a tener que ponerse a pensar muy bonito antes de enfrentar a Rusia, porque no solamente hay armamento de alta tecnología, sino ahora hay soldados psíquicos. Ahora, ¿qué dicen los amigos de la teoría de la conspiración? Ellos dicen que durante años han estado advirtiendo sobre proyectos secretos como Stargate, que experimentos de control mental de la CIA, y la gente pues simple y llanamente los creían locos, ¿no? Ahora, pasado el tiempo, las cosas se tornan reales, no casi reales, sino reales. Ahora las guerras, amigos, van más allá de las armas, van con capacidades, con soldados de alta capacidad psíquica ya desarrollada, ni siquiera por desarrollar, ya desarrollada, porque ya la probaron en Vietnam, en Afganistán, y como decía, tecnológicamente la han probado en Kuwait. Y a eso la Fuerza Armada norteamericana. Pero los rusos van en avanzada, con un paso adelante, con alta tecnología de psíquicos listos, preparados para el combate. Regresamos en un instante. Algunas oportunidades hemos tocado que los seres humanos tienen alma y hemos hablado muchísimo sobre ese tema para poder ir entendiendo que hay vida después de la vida. Pero nos hemos preguntado alguna vez si los animales tienen tienen alma, si las plantas tienen alma. Una vez leyendo un libro sobre la filosofía hinduista decía por ahí que las plantas son sensitivas, los animales son instintivos y el humano tiene alma. Pero si hablamos de alma y de espíritu, y hemos explicado también más o menos una gran diferencia que hay entre ellas, pero ¿tienen alma realmente los animales? Porque muchas personas dicen que se han soñado con su gatito, con su perrito, y que parece que estuvieran vivos, así como se sueñan con seres queridos que han desencarnado en algún momento. Pero ¿tenemos pruebas realmente que cabe la posibilidad de que los animales tengan alma?
Bueno, hay un video que está corriendo en YouTube como pólvora, donde se ve realmente a un gato negro, ahí lo están viendo, ven sus ojos del gato y el gato camina un ratito y desaparece. ¿Será un fantasma? ¿Qué cosa es esto? Esta cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa, esto fue en Austin, Texas, Estados Unidos, donde capta a un gato que desaparece misteriosamente. Natalie King, la propietaria de esta casa que estamos viendo, dijo a Daily Mail Online que estábamos revisando las imágenes de su cámara de seguridad cuando vio al gato fantasma. Este video fue tomado el 12 de enero del 2019. Se puede ver claramente a un gato negro pasando delante de la puerta principal de la casa con los ojos brillantes, claramente visibles en la oscuridad. Esto está de noche, ¿no? Se puede ver cómo el animal gira lentamente en la esquina antes que de repente saliera corriendo por la calzada y desapareciera como si se desmaterializara. Esto en realidad es bien interesante este video. Por eso les decía primero, ¿los animales tendrán alma? ¿Será un ser animal realmente con una posibilidad de ir al más allá, de encontrarse con otros animales o con sus amos en el más allá? Esto podría dar una alternativa, porque mucha gente en las redes sociales se emocionaron, ¿no? Se emocionaron diciendo, uy, sí, ya si mi gatito, mi perrito, mi pajarito, lo que sea, se muere, lo voy a encontrar en la otra vida. Mucha gente se emociona por eso, porque adora y ama a los animales. Yo amo mucho a los animales también y espero encontrar a mi perrito en algún momento cuando esté yo al otro lado también de este mundo. Pero los escépticos siempre caen en este juego, no dicen, no, ese es mentira, ese es puro cuento, eso parece una ilusión óptica, no parece una realidad para ellos. Pero la gente más en redes sociales han considerado de que este gatito nos demuestra que es un fantasma y que probablemente la vida, después de la vida, para estos seres animales, estos hermanos menores, es más que posible. Ahí lo tienen, un gato fantasma. Así como hay gatos fantasmas, también tenemos cosas raras que no encontramos explicaciones, cosas que suceden en el espacio y en el horizonte, como esta foto que están viendo ustedes ahí, donde aparece un enorme objeto flotando sobre un lago en Estados Unidos. Esa es la historia que cuenta un padre y su hijo que conducían cerca de Toledo, Ohio, a lo largo del río Erie en las Navidades pasadas, cuando vieron un enorme objeto flotando sobre la superficie. Ellos se detuvieron y el padre lo grabó en video. En principio parece una nube, pero detenidamente se puede apreciar que es un objeto simétrico, tiene mucha simetría. Se aprecia un ovni tipo cigarro. Muchas veces hemos presentado en videos, en fotos, y este tipo de ovni cigarro, que son grandísimos en realidad, parece que fuera una nave nodriza, una nave madre. Este tiene una apariencia gris y con bordes bien definidos. Ahí no es una nube porque los bordes los tiene muy bien definidos. Se puede ver que el objeto se refleja inclusive en la superficie del lago. Si lo ven bien, se está reflejando en la superficie del lago. O puede ser el agua o el hielo de ese lago, ¿no? Parece como que hubiera algún brillo en el agua, en la parte inferior. Mírenlo bien y hay un brillo que refleja a este objeto grandísimo. Existe un video, amigos. Vamos a presentarles el video para que ustedes analicen mejor, porque la foto es interesante, pero el video vamos a verlo cómo el padre y el hijo están por este lago Erie en Ohio y se están desplazando y de pronto ven un objeto brillante, pero un objeto con simetría, de color gris oscuro casi, que está sobre el lago. Ahí va girando la cámara y en la parte izquierda, ahí está, lo enfoca, le hacen zoom y ahí está el objeto, ¿no? Ese es el objeto que ellos han visto.
Ahora, esto podría ser un OSNI, OSNI. ¿Qué significa un OSNI? Objetos sumergidos no identificados. Estos objetos han sido vistos por muchos marinos, pescadores, objetos que corren bajo el mar, en lagos, en lagunas, que entran y salen y no generan ningún cambio en su estructura, como una nave, digamos, no genera. Si un carro lo metemos al agua y se queda, o un barco sale a la superficie, no puede volar. Estos entran, salen, vuelan, van a la orilla, regresan, no tienen ningún efecto. Vencen leyes físicas, obviamente, ¿no? Ahora, estos posiblemente, al no sufrir alteraciones, definitivamente no son naves terrícolas, porque naves terrícolas sufren alteraciones. Mucha gente cuenta que pueden existir bases extraterrestres debajo de las lagunas, los lagos, los océanos. Nosotros en Perú, en la ciudad de Lima, más o menos en el sur de Lima, en la ciudad de Chilca, hemos tenido, yo particularmente les digo, he tenido avistamientos de fenómeno ovni, hay muchísimo en Chilca, y otras personas también. Hemos ido con grupos, hemos filmado, etcétera, y se ven objetos que entran y salen del mar. Es increíble, objetos no hemos visto de este tipo puro o cigarro, sino hemos visto esos tipos circulares no tan grandes que entran y salen y no sufren ninguna alteración, sea de día o sea de noche. Mayormente de noche se ve que entran y salen luces que entran, pero con forma cilíndrica, clarito se ve, ¿no? Y de colores. Es probable, dicen muchos investigadores, que este lago, el lago Eire, sea un lago pues en el cual pueda probablemente existir una base extraterrestre marina. Bueno, estos grandes lagos son lagos con grandes también historias de barcos fantasmas que aparecen y desaparecen y cosas por el estilo. Pero esto no tiene ninguna estructura de forma de un barco, no tiene estructura de un bote, ni de un avión, ni un helicóptero, ni nada, ninguna nave terrícola, acuática o aérea. Esto definitivamente es un objeto volador no identificado en forma de cilindro y en forma de cigarro, o puro como le llaman, que está sobre el lago Eire. Es un video realmente muy interesante y es bastante reciente, no es un video que es muy antiguo, no estamos hablando de la Navidad esta última que ha pasado. Así que, bueno, esta es una prueba más de que no estamos solos. Volvemos en un instante, amigos, porque usted se ha preguntado algunas veces si existen algún tipo de evidencias que nos puedan determinar que estamos siendo visitados por seres alienígenas, por seres no terrícolas. Bueno, no existe una evidencia, sino existen muchas evidencias que se las vamos a presentar en el siguiente segmento. Así que prepárense y no se muevan. El cosmos es inmenso, inmensísimo, ¿no? Y nos podríamos poner a pensar, así como hablan los científicos, sobre los multiversos. Entonces, los multiversos vienen a ser múltiples universos, no solamente el que vemos, sino hay muchísimo más que no vemos. Y esto nos daría pie a pensar de que estos multiversos están llenos, repletos de planetas. ¿Y por qué no pensar que en tantos, si aquí nomás en la Vía Láctea tenemos más de 100.000 millones de estrellas y muchas de las cuales son parecidas al Sol, ¿por qué no pensar que en ese multiverso, en ese universo infinito, existen planetas que probablemente algunos de ellos podrían darnos la posibilidad de vida tal y cual a la que conocemos? Es decir, con los componentes que tenemos en la atmósfera terráquea. Pero también podemos pensar que de repente existen seres que se alimentan de dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué no? Y ellos se alimentan de eso, nosotros de oxígeno e hidrógeno. Pero puede haber vida muy diferente a la nuestra, no solamente en estructura, sino que también en capacidad de inteligencia. Ahora, según dicen algunos investigadores,
y algunos teóricos que hablan sobre la estructura física orgánica de muchos seres. Según lo que opinan, no hay pruebas contundentes que aquellos seres que están dentro de la Vía Láctea, que es donde vivimos nosotros, son seres que tienen más o menos parecida a la estructura humana terrícola, ¿no? Brazos, piernas, ojos, cabeza, cerebro, etc. Y otros seres de otras latitudes del universo probablemente tengan un cuerpo que ni nos imaginamos y una estructura mental que ni siquiera nos imaginamos, y muchos de ellos probablemente sean máquinas, ya no sean androides, sean mitad máquina y mitad máquinas biológicas, algo así. Entonces hay cosas que ya la ciencia, por lo que se está empeñando en descubrir planetas sí o sí con vida, ya nos está poniendo a pensar en que en esta inmensidad del universo pueden existir seres vivientes con inteligencia superior a la humana y con una estructura física, orgánica, que quizás tirada de locos para nosotros, pero es probable que esos seres tengan una inteligencia superior a la humana. ¿Por qué no pensarlo? ¿Y por qué no pensar que estos seres que habitan en el universo y tienen una tecnología extraordinaria y ciencia extraordinaria, conocen la mínima atómica, etcétera, etcétera, por qué no pensar de que algunos o muchos de ellos ya están visitando nuestra galaxia y es muy probable que nuestro sistema solar ya sea visitado? Hemos presentado muchos videos y comentarios sobre presencia de naves extraterrestres en el Sol, en la Luna, y no estamos hablando de naves pequeñitas, chiquitas, de 5 metros, 10 metros, estamos hablando de naves de kilómetros, inclusive hemos hablado y hemos presentado videos de naves del tamaño de la Tierra, del planeta Tierra. Naves en forma esférica, naves luminosas, naves de una estructura rarísima, naves de tipo cigarro, de kilómetros, donde se ha visto que salen otras pequeñas naves de ahí, cerca al Sol, entran al Sol, salen del Sol. Entonces eso está bien raro. O en la misma Luna, y han sido vistos también en Júpiter, en Marte, en fin, en nuestro sistema solar hay presencia de naves alienígenas, y obviamente esto implica presencia de seres alienígenas que tripulan esas naves. Ahora, como mucha gente dice, sí, son creyentes en la presencia del fenómeno ovni, muchas, millones de terrícolas ya están pensando de una manera diferente, dicen, sí señores, es posible que los extraterrestres estén ya con nosotros o nos estén merodeando de alguna manera. Pero ¿cómo podemos probar eso? No podemos probarlo 100%, pero hay evidencias. Y vamos a tomar varias evidencias para que ustedes vayan notando que sí, en realidad en nuestro planeta hay evidencias de presencia alienígena y de tecnología no terrícola. Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre abducciones de animales, ¿no? Pues han habido abducciones de vacas. Miren, ahí tenemos un video donde, y este video no está trucado ni nada por el estilo, donde se ve que a una vaca la están levantando en el aire, la están elevando a un objeto invisible. El objeto está desmaterializado. Es un objeto medio blanco, un poquito oscuro, que contrasta un poco con las nubes, pero se puede ver un objeto circular que está succionando a esta vaquita, se la está llevando, la está elevando y se la está llevando. Ahora, se han encontrado, este señor, fue un granjero que filmó este video. ¿Por qué? Porque él estaba perdiendo vacas y no sabía qué cosa estaba pasando. Entonces andaba con su cámara chequeando y comenzó a chequear hasta que pescó a un objeto no identificado en el aire, casi desmaterializado, que estaba elevando a una vaca y se la estaba llevando. Ahora, ¿para qué se la lleva? Pues para hacer experimentos, lógicamente, o clonaciones, o vete a saber por qué. Porque se han encontrado en muchos lugares
animales que han sido no muertos, obviamente están muertos, pero no han sido descuartizados. Se les han notado unos pequeños agujeros en ciertas partes del cuerpo, pequeñísimos, casi como la punta de un lapicero y un poquito más, con huecos. Y cuando los han chequeado por dentro, estos animales no tienen las vísceras, nada, le han sacado toditito, el corazón, el hígado, los riñones, el estómago, todo se lo han sacado por esos huequitos. Ahora, ¿cómo salió por esos huequitos? Pues nadie sabe. Los médicos se han quedado y los científicos se han quedado lelos con esta situación porque nadie encuentra una explicación al respecto. Ahora, este es el caso de las vacas, han habido gallinas, han habido otro tipo de animales en las granjas que han amanecido muertos de la noche a la mañana y lo curioso es que no ha habido ningún ruido, no hay rastro de sangre y los animales están muertos y sin vísceras. Incluso en algunos casos se ha encontrado que el cerebro se lo han sacado, cómo se lo han sacado y no hay rastro de sangre por ningún lado. Estas abducciones de animales se presentaron muchísimo en nuestro país hace unos años atrás, en nuestro planeta hace unos años atrás y quizás por ahí de cuando en cuando. Ya algunas personas especulan y dicen que, por ejemplo, el chupacabra es un animal que lo han mandado los alienígenas para que succione la sangre y le saque todo lo que puede a los animales sin causar ni un daño. Pero son especulaciones. Hay otros que hablan que hay animales raros que han visto correteando ganados y también los han matado, los han sacrificado y los animales no tienen rastro de sangre ni nada, pero están muertos y sin nada adentro. Esas son especulaciones, pero este caso que ustedes están viendo en video es un caso real. Y los casos que le he contado de los animales que han sido succionados, toda la parte interna, esos son casos que están bien documentados en abducciones de animales. Un día vamos a tocar específicamente este tema porque es bien interesante para que ustedes sepan toda la gama de abducciones con animales que hay a nivel mundial. No solamente en partes donde hay ganado, sino en otros lugares donde hay presencia de grandes cantidades de ganado, sino en lugares esporádicos, donde hay granjas pequeñas, donde han sido animales también abducidos. Este es un caso. Ahora, otro caso que también nos llama la atención son los círculos de cultivo, que podría mostrar la presencia de seres extraterrestres. Estos círculos de cultivo, o los crop circles, aparecieron por los años 70 aproximadamente. Ahora, la autoría a estos círculos de cultivo se le da a los seres extraterrestres. Dicen que han visto unas maquinitas como unas bolas dando vuelta alrededor de los círculos de cultivo y que de pronto comienzan a hacer unos dibujos extraños y ahí aparecen de la noche a la mañana. Ahora, no son círculos que 1 metro, 2 metros, a veces tienen metros de metros, 100, 200 metros de diámetro y son grandísimos. Miren, ahí están con pantallas, con drones, grabándolo desde arriba para que se vean la maravilla. Para mí son una maravilla de estructuras, ¿no? Ahora, esto dice mucha gente que es hecho por seres extraterrestres y que es una manera de buscar una comunicación con los terrícolas, darles alguna información. Bueno, yo eso lo dudo un poquito porque si es un ser tan inteligente, no me va a poner cosas tan difíciles para que yo las interprete, ¿no? Tiene que dármela más fácil, ponérmela más fácil. Es como que tú le hablas a un niño y le pongas un teorema de Pitágoras, no te lo va a resolver nunca. Pero si tú le dices 1 más 1 es 2, te lo va a entender, ¿no? Tenemos que bajar el nivel. Entonces, yo creo que si estos seres tienen tanta inteligencia, pues tienen que bajar de nivel para poder comunicarse con nosotros, tanto en su estructura electromagnética, en su campo electromagnético, como en el lenguaje que quieran aplicar. Aparte que no hay un lenguaje oral, sino hay un lenguaje telepático con estos seres. Entonces, esto de los crop circles a mí me parece un poquito raro. Lo que se ve son dibujos de una alta tecnología, pero muchos también opinan de que estos dibujos son hechos por la mano humana y lo hacen a modo de diversión, a modo de ganar plata, porque a veces son lugares donde
pertenecen a ciertos grupos de agricultores, entonces para que la gente vaya a tomar fotos, entre y visite y vea estos círculos, le cobran dinero para que entre. Pero de todas maneras, las personas en su mayoría piensan que los círculos de cultivo son áreas hechas, realizadas, la autoría de seres extraterrestres. Vamos a otro punto también de estas posibilidades que tenemos de evidencias. Tenemos las abducciones alienígenas. Este sí es un tema bien delicado. Es un tema porque existen cientos de miles de personas que denuncian y aseguran que han sido abducidos o raptados por seres extraterrestres. Esto sí está bien documentado. Hay científicos que han intervenido para averiguar sobre abducciones, qué pasó con esta gente, y la gente dice, sí, estaba durmiendo y de pronto vino una luz por mi ventana, entró unos pequeñitos, y me llevaron a una nave. En esa nave había unos igualitos, tipo esos clásicos extraterrestres, estos grises, y habían unos más altos que parece que son los científicos, y estos altos son los que hacen con una serie de instrumentación, hacen análisis y hacen pruebas con los humanos, causándoles a veces mucho dolor, o de lo contrario, otras personas han dicho que sí, que han habido abducciones y que se los han llevado, mujeres básicamente, y que han tenido relaciones sexuales con seres alienígenas, y que y después los han devuelto a su casa, y al cabo de 3-4 meses han venido y le han sacado al bebé de la barriga, ¿no? Y después de 1 año, 2 años, le traen al bebé para que lo vea. Y hay mujeres que no solamente han tenido una abducción, 2, 3, 4 abducciones, y esto parece algo que lo van haciendo con la misma línea genética, porque lo hicieron con la abuela, lo hacen con la hija y lo están haciendo con la nieta. Este es un caso bien documentado. La gente a veces no recuerda, le borran el chip, pero se le hace un tratamiento de una regresión hipnótica o una meditación regresiva, y las personas reviven, entonces comienzan a contar las abducciones que han tenido con seres alienígenas. Ahora, ahí alrededor se teje una serie de situaciones, ¿no? Se teje de que están tratando de crear humanos para poblar la Tierra con seres híbridos, o si no, los van a repoblar otros planetas con esos seres, etc. Hay una serie de información que no es veraz, obviamente, sino son hipótesis que se presentan. Pero de que las abducciones alienígenas existen, sí. Yo he tenido oportunidad de entrevistar como a 4 personas, féminas más que nada, que han sido abducidas, y son casos realmente sorprendentes, porque ha habido relaciones sexuales, ha habido embarazos, ha habido llevadas a hacer experimentos a algo que se supone o supuestamente es una nave, o un lugar que parece una nave extraterrestre, con seres alienígenas, y básicamente están signados estos pequeñitos de más o menos 1 metro, estos tipo grises de 1 metro, y los grandes que son de 1,70 m, 1,75 m por ahí, casi humanoides tipo grises, ¿ok? Esto sí está documentado, y como les vuelvo a repetir, yo he tenido oportunidad de conversar y hacer experimentos con algunas personas que han sido abducidas. Ahora, vamos a otro punto que también podría ser una posibilidad del por qué tenemos la idea de que seres extraterrestres estén en nuestro planeta. Hay cientos de millones de planetas que existen en el universo, cientos de millones de planetas, no estamos hablando de estrellas como el Sol. Entonces, aunque no existen evidencias reales de que tengan formas de vida inteligente, provienen de otro sitio ajeno a la Tierra. Si contamos con evidencia suficiente como para asegurar que la posibilidad de vida fuera de este planeta es un hecho real, pues lo es. Porque no podemos negar de que no exista vida en el universo. Nosotros no somos los únicos seres vivientes en el universo. Ya hemos hablado, pueden haber variedades de formas físicas, orgánicas,
que puedan habitar en el universo, con tantos planetas que existen. Por ejemplo, el TRAPPIST-1 es un sistema donde hemos encontrado 7 planetas que son casi iguales a la Tierra. Y eso ha sido hace un año y medio por ahí, que ya se descubrió esos planetas. Y dicen que son planetas rocosos, que tienen agua, que tienen un sistema rotacional a través de su Sol, y que algunos de estos 7 planetas están cerca a su centro, a su estrella, como el Sol. Por lo tanto, si la distancia entre la estrella y el planeta es igual a la distancia que tenemos nosotros con el Sol, es más que probable que en ese planeta rocoso del TRAPPIST, alguno de ellos, exista vida inteligente, probablemente como la nuestra o quizás diferente a la nuestra. Pero está habiendo la gran probabilidad, y dicen los científicos, que hay la gran probabilidad que exista vida. Entonces, ¿por qué no pensar que en muchos de estos planetas del universo puede haber vida? ¿Y por qué no pensar que algunos de estos seres hayan tenido la posibilidad de acercarse, ¿no?, a nuestro planeta? ¿Por qué no? Si sabemos que existen más de 300 millones de planetas, entonces, ¿por qué no pensar que puede albergar vida? Y esa vida en el universo puede ser más inteligente que la nuestra y puedan ellos estar visitándonos a nosotros. Ahora hay otro punto también que puede dar una evidencia. Tenemos muchos vestigios acá en el planeta donde podemos decir, caramba, nuestras civilizaciones anteriores tuvieron contacto con seres alienígenas, con seres no terrícolas. Pues sí, hay muchas evidencias, muchas, interpretaciones del arte, por ejemplo, en muchas grandes civilizaciones. Eso es arte lo que estamos viendo de la antigüedad, que dan elementos de visita de seres extraterrestres. Esos seres tienen una capucha, tienen luminosidad y están en el aire. Ahí tenemos esos seres que están mirando hacia arriba a naves extraterrestres. Entonces, naves extraterrestres en esa época, en la edad de piedra, pues sí, muchas estructuras, monumentos gigantes, que parecen plataformas de vuelo o que tienen formas extrañas como naves de vuelo. Estos dibujos con artefactos, manualidades, escritos de diferentes culturas haciendo referencia a seres que han llegado de los cielos. Entonces hay muchísima información artística de antaño, de la época, como dicen, del rey Pepino, que los seres de aquella época los plasmaron en dibujos en las rocas, para que nosotros podamos en esta época decir, carambas, estos señores tuvieron en algún momento de su vida contacto con seres no terrícolas, porque esas naves son casi iguales a los modelos de nave que vemos ahora en fotos y en videos. Ese, por ejemplo, ese ser que está dibujado en una roca, tiene un casco y tiene ojos diferentes. Este tiene otro casco y parece que tuviera como un uniforme de astronauta. Entonces, hay evidencias clarísimas que nos presentan nuestros artistas de antaño que han tenido contacto con seres extraterrestres. Otra evidencia que podemos presentar, amigos, son las fotografías y videos, que hay tanta en internet ahora con esta tecnología que tenemos y que nosotros hemos presentado también en nuestro programa, fotos y videos de seres alienígenas. Entonces, esa es otra evidencia más que podríamos decir, caramba, esto sí es cierto, porque hay una evidencia más de la presencia extraterrestre. También otra evidencia más puede ser los viajes interestelares, que para nosotros ahorita estos viajes interestelares es una cosa de ciencia ficción. No estamos a la altura de poder decir, sí, podemos viajar de este planeta, por ejemplo, podemos viajar a la estrella más cercana que resulta Alpha Centauri, pero Alpha Centauri que está a 4.2 años luz. ¿Podemos viajar a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana? No, no podemos. Bajo la tecnología que tenemos, no, porque habría que tener un cohete grandísimo con un tanque de gasolina de 80 cuadras, por decir algo, ¿no? No tenemos la tecnología. Pero si pensamos de que estos seres son más inteligentes que nosotros, aquellos que viven en el multiverso, tienen inteligencia y tecnología mayor, ellos de repente no usan combustible, sino usan las
velas que generan un movimiento con atracción solar o con energía cósmica, que eso ya los científicos se están poniendo a pensar a raíz del ingreso a nuestro sistema solar de este supuesto asteroide Oumuamua, ¿no? Que aparentemente no es ninguna roca, sino es una máquina, es una nave que probablemente viene de otra galaxia. Entonces, posiblemente estos seres tengan la posibilidad de viajar en el espacio de galaxia a galaxia a través de una tecnología que no conocemos, pero suponemos que a través de los agujeros de gusano se pueden trasladar, ingresan por ahí y no vuelan, sino se desplazan hacia otra dimensión, hacia otro planeta, hacia otra galaxia, con una facilidad tremenda. Es ubicación, ellos se ubican en ese agujero de gusano hacia donde quieren ir. Aparte de que hay muchas naves que se está hablando ahora, que son naves que tienen naves biológicas. O sea, es algo increíble, es un tema muy, muy amplio por ahí, pero de todas maneras podemos pensar de que estos seres de afuera tienen una tecnología que no la conocemos nosotros y que la usan para desplazarse con mucha facilidad a través del universo. Por ejemplo, los vimana que hablan los hinduistas, y eso lo pueden encontrar en los Vedas, en los libros de los Vedas, está toda la información de los vimanas, que eran unas máquinas grandísimas que podían ir a la luna, al sol y fuera del sol. Así dicen en los libros, está escrito eso, y el dibujo de los vimanas, etc. Entonces, en aquel entonces de las culturas hinduistas existían unas máquinas que las manejaban gente altamente especializada. Eran los dioses quienes manejaban esas naves. Ahora, ¿quiénes eran los dioses? Ahí está la gran pregunta. De esos dioses hablan las diferentes culturas, los dioses que vinieron del espacio, los dioses que vinieron de los cielos. Probablemente sean estos seres que realizan viajes interestelares y que en algún momento vinieron al planeta y por alguna razón desconocida se fueron, pero siempre dicen, nos vamos, pero con la firme promesa de que volveremos en algún momento. Bueno, los viajes interestelares es otra evidencia. Ahora, hay una curiosidad constante en el universo. El ser humano tiene esa curiosidad. ¿Qué hay en el universo? ¿Qué existe? Y siempre ha habido centros astronómicos. La propia religión tiene su centro astronómico en Castel Gandolfo, en el Vaticano. Siempre andamos mirando hacia arriba a ver qué hay en el universo. Tenemos a la cámara, esta Hubble, hay sondas cerca al Sol, como sondas que chequean las 24 horas el Sol, sondas que han ido a Marte, a la Luna, a Júpiter. Hay una que ha salido fuera de nuestro sistema solar hace unos años atrás, donde cuando voltea la cámara al salir del sistema se ve el planeta Tierra, una cosita así, un grano de arena flotando en el universo. Carl Sagan hizo un video muy interesante sobre eso que se llama El Punto Azul. Es maravilloso ese video. Un día se lo vamos a presentar a ustedes, un poquito largo, pero para que lo vean, es maravilloso. Y si no, entren a internet, pongan El Punto Azul. Van a ver ustedes ese video de Carl Sagan, es maravilloso. Bueno, y siempre el humano ha tenido curiosidad por el universo. ¿Por qué no pensar que estos seres inteligentes, que tienen una capacidad tecnológica y científica extraordinaria, ¿por qué no pensar que ellos también tienen curiosidad en el universo? Y esa curiosidad los ha traído a nuestro planeta Tierra. Y esa curiosidad probablemente los haya traído hace muchos años atrás, y esa curiosidad los haya traído a planetas para reactivar planetas, para generar vida, crear vida en otros planetas, porque según lo que notamos y vemos, hay seres que son creadores en el universo. Y estos seres, podríamos llamarle ángeles de creación o como le quieran llamar, pero seres con creación, con poder de creación. Entonces procuran que la creación en el universo se mantenga de diferentes formas. Entonces la curiosidad los puede haber llevado a la Tierra a venir acá. Ahora, ¿por qué venir a la Tierra si somos una tira de salvajes, nos andamos matando con bombas, con la tecnología para la guerra, hasta psíquico para la guerra? Bueno, es que vienen a vernos, a ver cómo funcionamos y probablemente en algún momento puedan ayudarnos en momentos de crisis. La curiosidad es otro tema importante. Ahora, ¿existen evidencias físicas que nos puedan mostrar que hay seres extraterrestres? Pues sí, existen evidencias físicas. Nosotros hemos visto muchos lugares donde se han posado naves y han dejado pues
chamusqueados los lugares donde se han posado, lugares donde ha habido cosas extrañas, donde ha habido cultivos y se han posado. Hace poco nomás hemos presentado un video que ha sucedido en Venezuela y donde han visto naves que han aterrizado, 2 naves, y luego se ha visto que todo el área de cultivo está aplastado. Y lo curioso es que sí, y esto sí es real, en muchos lugares donde se ha detectado que hay naves que han aterrizado, se ha detectado una radiación diferente, alta radiación en esos lugares. Entonces, estamos hablando de cosas que en realidad son para pensarlas muy bonito. Ahora, también ha habido evidencia de ovnis en radares. Los radares han captado ovnis y no se sabe qué son. De pronto aparecen como de pronto desaparecen. Esto podría ser otra evidencia. Incluso el propio gobierno de los Estados Unidos mostró un video donde habían naves de combate que han capturado a ovnis en el aire a través del radar y los han fotografiado y los han seguido, ¿no? Entonces los radares captan cosas que tecnológicamente nosotros no podemos verlo con los ojos, pero el radar sí lo capta. Al captarlo se nota claramente por el desplazamiento, por la estructura, por la velocidad, etcétera. Se nota que no son naves terrícolas. Ahora, lo más curioso también son testigos presenciales que evidencian, gente que ha dicho, yo he visto naves, yo he visto y son así, y te los detallan al mínimo. Gente que ha tenido contacto físico con seres no terrícolas, porque son seres que posan escafandas, son seres grises, otros son reptilianos, otros son tipo nórdicos, pleiadianos, etcétera, ¿no? Mucha gente que muestra con dibujos hablados que ha tenido contacto con seres que han bajado, han descendido en naves, o si no simplemente se han aparecido en su cuarto o en la carretera o en cualquier sitio por último, ¿no? Y seres que dan fe de que el contacto extraterrestre bajo presencia es una realidad. Ahora, otra de las cosas que han alimentado a una evidencia es los periódicos y los medios de comunicación. La ciencia ficción nos da mucho sobre el fenómeno ovni y la vida inteligente en el universo y nos muestra pasajes de películas, tenemos fotos y videos, tenemos periódicos, tenemos revistas. Hay una inundación de información de ciencia ficción que muchas de ellas, amigos, no es ciencia ficción, es una realidad. Por lo tanto, hay cosas que a veces nosotros decimos, bueno, puede ser ciencia ficción, pero no, hay cosas que se acercan mucho a la realidad de la existencia de vida inteligente en el universo. Todos estos puntos que acabamos de tocar son alimento para poder tener en conclusión de que sí existen evidencias de presencia alienígena en nuestro planeta Tierra. Ahora, lo único que falta es que se aparezcan y digan, bueno, aquí estamos, y ustedes no están solos en el universo. Esto queríamos tratar, amigos. Tenemos un tema bien interesante, pero creo que el tiempo ya nos venció. Señor director, ¿ya nos venció el tiempo? Bueno, vamos a entrar entonces a otro tema bien interesante. ¿Podemos volver en un instante? ¿Sí? Sí. Muy breve, muy breve. Vamos a hablar sobre los esenios, amigos. Bien interesante. Antes que nada quiero agradecer a las personas que nos están escribiendo a nuestro correo y a nuestro Facebook y nos han pedido que tratemos el tema de los esenios. Vamos a tratar el tema de los esenios, pero es un tema muy largo y es un tema bastante difícil de agarrarlo, pero vamos a hacerlo lo más simple posible. Pero para hablar de los esenios tenemos primero que hablar de dónde se remonta, ¿no? Y de dónde nace esto. Fíjense, para entender esto sobre los esenios, que realmente fue un boom de interés mundial en el año 1946, donde apareció en todo el mundo, corrió esto. ¿Por qué? Porque hubo el descubrimiento y la aparición de unos rollos.
que son alrededor de 900 rollos encontrados por casualidad por unos campesinos en una zona del Mar Muerto, específicamente en Qumran. Bueno, resulta que un campesino iba caminando porque se le había perdido unas ovejas y vio unas cuevas y tiró una piedra a ver si el animal estaba dentro, y al tirar la piedra sintió algo como que había roto, como que algo se había roto adentro. Entonces él dijo, bueno, mañana regresaré con mis amigos a ver qué pasa. Y regresaron al día siguiente y entraron en grupo a ver qué había pasado. Resulta que había unas vasijas que se habían roto. Y dentro de estas vasijas encontraron estos llamados los rollos de Qumran. Estos rollos, como les decía, son alrededor de 900 porque los encontraron no solamente en esa cueva, sino ya comenzaron a hacer una búsqueda otros estudiosos y encontraron en 11 cuevas, encontraron estos rollos, estos escritos. Por supuesto que ellos al encontrarlo pues no sabían qué hacer, los rompieron en pedacitos para venderlo porque querían plata, pero no sabían la maravilla que habían encontrado. Este es el gran descubrimiento en esta época, porque estos rollos de Qumran son simplemente la prueba fehaciente de lo que muestra el hecho bíblico en el Antiguo Testamento. Pero lo que fue escrito en el Antiguo Testamento más o menos data de unos 1000 años atrás, pero estos estamos hablando que datan alrededor de unos 120 años, algo por ahí, o sea, son más recientes, son más valederos. Bueno, de aquí estos rollos de Qumran, que es donde se centró toda la esencia de la filosofía esenia. Parece que estos rollos fueron escritos por los esenios y en Qumran abrieron un tremendo templo de esenios. Ahora, ¿quiénes eran los esenios? Eran miembros de una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II antes de Cristo. Era una fraternidad de hombres y mujeres que vivían juntos en comunidad, considerados seres iluminados en su vida interna y sus conocimientos de los ocultos misterios de la naturaleza que eran desconocidos para otros seres humanos. Perdón. Se consideraban herederos de los antiguos hijos e hijas de Dios. Poseían unos avanzados conocimientos. Esta gente trabajaba en secreto por el triunfo de la luz sobre las tinieblas en la mente humana. No se limitaban a una sola religión. Este es interesante, fíjense. Ellos no se limitaron a una sola religión, sino que estudiaban todas las religiones para poder extraer de ellas los grandes principios científicos. Daban importancia a la enseñanza de los antiguos caldeos, como Zoroastro, Hermes Trimegisto, el más grande, las secretas instrucciones de Moisés, quien transmitió las revelaciones de Enoc. Sabían comunicarse con los ángeles, con seres angelicales. Sus grandes preocupaciones que tenían ellos era protegerse de cualquier contacto con espíritus del mal. Se consideraban guardianes de las divinas enseñanzas. Poseían un gran número de manuscritos muy antiguos. Sabían diferenciar entre las almas dormidas, las almas medias despiertas y las almas despiertas, de tal manera que ellos percibían quiénes eran las almas despiertas y a esas almas despiertas las llevaban a su grupo, a su fraternidad, previo unas iniciaciones que tenían que pasar. Si pasaban esas iniciaciones, venían a formar parte de la comunidad, porque vivían en comunidad. Ellos vivían hombres y mujeres, pero eran célibes. Ellos practicaban el celibato y tenían inclusive en sus lugares, en sus barrios, digamos así, tenían un letrero de los esenios. Ellos no solamente estuvieron en la parte de Palestina, sino llegaron hasta Egipto. Por ejemplo, en los hebreos los llamaban la escuela de profetas. En Egipto le llamaban los sanadores, porque básicamente eran sanadores. Ellos eran unos tremendos sanadores, conocían la alquimia inclusive,
transmutaban energías, transmutaban metales, etcétera. Eran unos sabios tremendos, que eran las grandes esencias que venían desde la época de Moisés, transmitidas por Dios a Moisés, por Jehová. Y muchos dicen que ellos eran monoteístas y también se basaban en una referencia, y hablan así, ¿no? Comentan de que era la referencia del dios Akenatón, aquel dios que no hay mucha referencia de este dios Akenatón, porque según dicen, estamos hablando de los dioses egipcios, de los faraones. Akenatón no fue un faraón, sino fue un dios, fue un había una dinastía de faraones, pero Akenatón fue predinástico, porque en esa predinastia que más o menos gobernaron como unos 24.000 años, estos dioses que vinieron de los cielos, entre los cuales supuestamente fue Akenatón. Y en aquel entonces la religión que tenían los egipcios era politeísta y Akenatón la volvió monoteísta. Entonces de ahí nace probablemente también alguna corriente, dicen muchos, hacia los esenios, porque los esenios practicaban una religión monoteísta. Ahora, pero Akenatón, ojo, creó una religión monoteísta en base al dios Atón. ¿Y quién era el dios Atón? El sol. Leyendo un poco el tema de los esenios, ellos hacen un ejercicio, los esenios, y un ejercicio con el sol. A pleno día, cuando el sol está en su posición más directa hacia el planeta Tierra, ellos hacen un ejercicio con el sol, poniéndose la mano en los ojos y haciendo unas señas un poco raras para que los rayos solares penetren a través de los párpados e ingrese la energía solar dentro de ellos. Incluso ellos dicen que no solamente reciben energía del sol, sino reciben algo más importante, que es información. Ojo, información, pero es un ejercicio solar. Y ellos así, entre bambalinas, también hacen cierta adoración al sol, según las referencias que hay. Ahora, obviamente que ellos guardan los grandes secretos divinos, se creen hijos e hijas de Dios. Eso es lo que hablan. Vamos a hablar en otro momento sobre Jesús, si fue esenio o no, porque es un tema un poquito largo. Muchos dicen que no hay referencias de que Jesús haya sido esenio, pero con todas las cosas que habló él, que hizo, que resucitó muertos, que hizo maravillas, caminó sobre el agua, tenía muchos secretos en sí mismo como esenio. Y también le decían el maestro, el guía, ¿no? El padre. Entonces hay mucha referencia, porque a los esenios le guardaban mucho respeto, eran respetados en todo lugar donde había, y no solamente, ya le digo, no solamente era en Palestina, hasta Egipto, estaban por todos lados. Por eso que los romanos no pudieron casi vencerlos, pero los correteaban siempre y trataron de eliminarlos a como venga. Quizás esa fue una de las razones por las cuales ellos escondieron en esos jarrones estos escritos, los escritos de Qumran, por seguridad. Vivían en una comunidad muy unida, donde todos se respetaban, donde lo único que querían era el mejoramiento de la parte espiritual del ser humano. Y probablemente el cristianismo, eso fue el punto de partida quizás al cristianismo, no el cristianismo que tenemos ahora, sino aquel verdadero cristianismo que generaron los esenios. Es muy probable, hay cosas que todavía merecen mucho estudio, que merecen investigación, y todo es un proceso de tiempo. Si me hacen la pregunta si en la actualidad existen esenios, sí, existen grupos esenios. Existen, por ejemplo, grupos esenios alrededor del mundo, especialmente en Canadá, Estados Unidos y en Brasil. En Brasil, bueno, los brasileros en esta corriente esenia que lleva como 2.500 años más o menos, aún se sigue, pero en Brasil ellos más se acogen a la parte espírita, al espiritismo laico, ¿no? Algo así como lo de Allan Kardec, el espiritismo laico, y ellos generan este trabajo esenio en base al espiritismo.
lo cual lo amarran bien, pero los que sí guardan más esencia, estamos hablando gente de Canadá y Estados Unidos, y probablemente exista un culto al sol también, ¿no? Y no solamente eso, ellos hacían un culto a la madre naturaleza, al medio que lo rodeaba, a la fuerza de las energías del universo. Entonces, era gente muy preparada, gente que tenía un alto conocimiento y que en algún momento quizás con estos registros que se han encontrado en Qumran, estos escritos en papiros y otras cosas más, nos den algunas referencias de la realidad, de la vida de aquellos esenios, estos seres iluminados que vivieron en nuestro planeta, que fueron correteados y destruidos a más no poder. Pero ahí quedó la esencia. Quizás Qumran nos dé más respuestas que interrogantes dentro de muy poco. Ojalá que los estudiosos en realidad den a la luz todo este bagaje de conocimiento que hay en estos escritos de Qumran. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y nos vamos. Hasta la próxima semana, deseándoles siempre lo mejor. Piensen en positivo y en grande, que todo lo que se pone en la mente se genere en el mundo físico. Así que a ponerlo mejor aquí para que todo sea favorable para ustedes. Hasta pronto.